Les saludo en el nombre del Señor. Es grato para mí nuevamente encontrarme con todos ustedes y poder expresar un poco de su palabra. Seguimos en tiempos complejos, en tiempos difíciles que no podemos manejar. Por lo tanto, tenemos que tener paciencia y estar firmes en el Señor, en su palabra, confiar en Él, confiar que Él hace todas las cosas como lo diseñó, bajo todos sus procesos, preceptos, decretos, y no tenemos cómo modificar eso. Por lo tanto, debemos de descansar en ello. En el mensaje anterior hablé de los tiempos de aprendizaje y vimos 3 citas bíblicas que nos ayudarán nuevamente y un poco para recordar que la primera estuvo en Romanos 5, 3, 4, que nos hablaba de que nos gloriamos en las tribulaciones. Vimos también Jeremías 9, 23, 24, la importancia del conocimiento de Dios. Y finalmente, en ese primer estudio vimos en 1 de Pedro 4, 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Esos eran los 3 puntos que tocamos en el mensaje anterior. Ahora son tiempos de aprendizaje 2. Y no va a variar mucho porque es la continuación de ese estudio, de ese mensaje. Y nuestra palabra la encontraremos en Hebreos 12, 11. Y le vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, le da después fruto apacible de justicia. Esta es una hermosa palabra, concuerda totalmente con las que estuvimos tratando la vez anterior. Y voy a contextualizar algunas cosas y quisiera que vieran bien el punto de vista que Dios nos quiere entregar con este mensaje. Y a su vez yo quiero decir que yo no pretendo que mi vida cristiana transcurra en una burbuja, en una especie de domo o cúpula, alejada de la realidad, de problemas, enfermedades, pandemia. Porque esa es la realidad de todos. No debemos de aparentar que a nosotros no nos sucede. Le puedo asegurar que mientras más esté a cuenta con nuestro Padre Celestial, más querrá avanzar en sus caminos, aunque esto implique más pruebas. Pero tengo tranquilidad que me da el Señor de forma permanente. Sé que viviré todo tipo de pruebas y así cada uno de mis hermanos. Y sé también que éstas me ayudan a bien, nos ayudan a bien.
De eso se trata, de un aprendizaje permanente. No porque yo lo haga, sino porque Él lo hace en mí y Él lo hace en usted. Porque para este propósito ha sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándolos ejemplo para que sigan sus pasos. Primera de Pedro 2:21. Por lo tanto, hay que permanecer en Cristo para cumplir el propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. Permanecer en Cristo y propósito. Son dos palabras que conllevan muchas cosas y es fundamental para nuestra vida cristiana entenderlas y perseguirlas. Yo descanso en eso. Debemos de poner nuestra mirada más bien en lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es permanecer? Permanecer es vivir, continuar o mantener. Por lo tanto, permanecer en Cristo es vivir en Él o mantenerse en Él. Cuando una persona es salva, él o ella se describe como estando en Cristo. Romanos 8:1, segunda de Corintios 5:17. Manteniéndose seguro en una relación permanente. Juan 10, 28 y 29. Por lo tanto, permanecer en Cristo es un grado especial de experiencia cristiana. No es así. No es como esa forma que le da a algunas personas. Es para todos. Es para todos. La única diferencia es que esta experiencia cristiana es disponible para todos, como les dije, sino que nos va a marcar la diferencia entre aquellos que permanecen en Cristo, quienes no permanecen en Él. Es la diferencia entre los salvos y los inconversos. El permanecer en Cristo se enseña en 1 de Juan 2, 5, 6, donde es un sinónimo de conocer a Cristo. Versículos 2 y 3. Más adelante en el mismo capítulo, Juan compara el mantenerse en el Padre y el Hijo con el tener promesa de la vida eterna. Versículos 24 y 25. La frase permanecer en Cristo describe una íntima y estrecha relación y no solo un conocimiento superficial. En Juan 15, 4, 7, Jesús le dice a sus discípulos que tener la salvación es esencial, utilizando la imagen de los pámpanos unidos a la vid. Sin esa unión vital con Cristo que ofrece la salvación, no puede existir la vida ni la productividad. En otros lugares la Biblia compara esta unión de la cabeza con el cuerpo, en Colosenses 1:18. Existen pruebas de que uno permanece en Cristo, es decir,
pruebas de que uno es verdaderamente salvo y no solo se está fingiendo. Hay pruebas de ello. Estas pruebas incluyen la obediencia a los mandamientos de Cristo. Juan 15:10, primera de Juan 3:24. El seguir el ejemplo de Jesús, primera de Juan 2:6. El vivir libre de pecado individual, primera de Juan 3:6. Y la conciencia de la presencia divina dentro de la vida de uno, primera de Juan 4:13. ¿Se da cuenta lo importante que es permanecer en Él? Y hay cosas que a lo mejor son más fáciles de entender contextualizándolo de otra manera, porque hay muchas cosas que nosotros debemos de hacer como hijos de Dios y sometidos a una iglesia donde están los ancianos, está el pastor. Entonces, a lo mejor de esta manera es más fácil poder entenderlo. Pregunto, ¿usted está en Cristo? Si a la orden de su pastor desobedece y no cumple con lo que se le ha encomendado, es algo básico eso. Cuando nuestro pastor nos indica algo, nos determina una tarea, debemos de cumplirla. ¿Está en Cristo si desobedece? ¿Respeta y valora a su pastor? Porque si no le obedece, no lo respeta, ni lo valora. Y no lo hace porque no se somete. Si usted no respeta y no valora a su pastor, tampoco lo hace con Cristo. Fuerte. Pero es la realidad. Otro ejemplo. Si usted murmura de un hermano que no le parece que a éste le ha sido asignado un trabajo, ¿no es suficiente el criterio del pastor y de los ancianos para asignar al hermano? ¿Pone en duda ese criterio? ¿Se le debe de preguntar a usted? El orden eclesiástico cae sobre los ancianos. Ellos determinan el lineamiento de toda la iglesia. En la iglesia se camina según lo que dice la palabra del Señor, no la Constitución. Y la palabra dice que todo está puesto sobre los ancianos. Le vuelvo a preguntar, ¿usted está en Cristo? ¿Has reflexionado en el sufrimiento que le debe de tomar a tu hermano, al cual tú con tanta facilidad criticas, respecto a la santidad que persigue a diario con abnegación y de la cual es un receptáculo que atesora en y con todo su corazón, lo cual no es de tu interés? ¿Estás en Cristo? Seamos imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo, decía Pablo en 1 Corintios 11:1. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recoge uva de los espinos y higo de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. El árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos.
todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Mateo 7, 16, 20. Retomo. Permanecer en Cristo ha sido frecuentemente malentendido, como si se tratara de una experiencia especial, mística. Es imposible de definir, pero Jesús deja en claro que más bien implica una serie de realidades concretas. Y veámoslas. 1. La unión con nuestro Señor depende de su gracia. Por supuesto que estamos activamente y personalmente unidos a Cristo por la fe. Juan 14, 12. Pero la fe en sí misma tiene sus raíces en la actividad de Dios. Es el Padre quien, como jardinero divino, nos ha injertado en Cristo. Es Cristo, por su palabra, que nos limpia y nos da forma para unirnos a Él. Juan 15, 3. Todo es en su soberanía. Todo es por gracia. No debe haber duda de eso. 2. La unión con Cristo significa ser obediente a Él. Permanecer implica nuestra respuesta a la enseñanza de Jesús. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, Juan 15, 7. Pablo hace eco a esta idea con Colosenses 3:16, donde escribe que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. Una declaración muy relacionada con la exhortación paralela en Efesios 5:18, sean llenos del Espíritu. En pocas palabras, permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llene nuestras mentes, dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos. Linda definición. En otras palabras, nuestra relación con Cristo está íntimamente conectada a lo que hacemos con nuestras Biblias. Luego, por supuesto, mientras que la palabra de Cristo more en nosotros y el Espíritu nos llene, oraremos de una manera consistente con la voluntad de Dios y descubriremos la verdad de la frecuentemente mal aplicada promesa de nuestro Señor. Pidan lo que quieran y les será hecho. Juan 15, 7. Es ahí cuando nos damos cuenta, cuando tenemos comunión con su palabra, que no todo lo que pidamos nos conviene. 3. Cristo subraya otro principio: permanezcan en mi amor. Juan 15, 9. Y dice muy claramente lo que implica: el creyente descansa su vida en el amor de Cristo, el amor de aquel quien da su vida por sus amigos. Este amor para nosotros se ha demostrado en la cruz de Cristo. Nunca nos desviemos y
y de forma de contemplar diariamente la cruz, porque es irrefutable su amor, o de la dependencia del Espíritu que derrama ese amor en nuestros corazones. Romanos 5:5. Además, permanecer en el amor de Cristo se ve de una manera muy concreta en la simple obediencia rendida a Él. Es el fruto y la evidencia de amor por Él. Juan 15, 10, 14. Somos llamados, como parte del proceso de permanecer, a someternos a las tijeras de Dios, quien en su providencia poda toda deslealtad y a veces todo lo que no es importante, con el fin de que podamos permanecer en Cristo de todo corazón. Entonces, estamos viviendo realidades que no conocíamos, pero sí, estas realidades están descritas en nuestras Biblias. No teníamos la experiencia de estar inmerso en ellas, pero no es desconocido para ninguno de nosotros. Cuando pienso en el libro de Romanos, específicamente en Romanos 8, y visualizo lo que estamos viviendo, descanso y no tengo temor. Ese libro marcó profundamente mi vida, toda la Biblia, pero ese libro en particular fue tremendamente importante para mí. Me dio mucha seguridad, me sentí absolutamente hijo y abrió totalmente mi mente. Dios nos consuela y nos afirma con certeza, con seguridad. Leamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No debemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí,
aún más el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 8 del 26 al 39. Tremendo. Esto nos da mucha seguridad. Mucha seguridad. Toda la obra es de Dios. Por lo tanto, nada debemos de jactarnos. Todo lo hace Él. Y solo tenemos que rendirnos. Acudir al llamado. Arrepentirnos. Y seguir en ese camino. Quisiera terminar con las palabras del salmista que de alguna manera este salmo concuerda absolutamente con todas las enseñanzas de las doctrinas de la gracia. Y es un tremendo salmo que me da seguridad y tranquilidad. Y lo voy a leer. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi boca. Oh Señor, tú ya lo sabes todo. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado
y entretejiste en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Salmo 139, del 1 al 18. Hemos hablado de permanecer en Cristo y las implicancias que significa permanecer en Él. Y también hemos hablado de propósito. Creo que quedó claro el permanecer en Cristo y propósito también. Y viene a la luz, a mi mente, lo del propósito porque veo mucho temor. Pero pase lo que pase, cada uno de nosotros tiene un propósito diseñado por Dios. Dios diseñó algo que yo debo de hacer, que debo de cumplir. Él lo determinó, Él lo estableció, Él lo declaró. Y yo tengo que hacerlo. No por mi propia voluntad, Él me guía a hacerlo. Ese propósito es de Él y lo hace a través de mí. Por lo tanto, yo no puedo morir por un terremoto, una tribulación, una pandemia, sin antes cumplir con el propósito de Dios. Cumpliendo ese propósito, puedo morir, pero antes no. Por lo tanto, mi mirada tiene que estar puesta siempre en lo que Dios determinó que yo haga. Eso debo buscarlo. Me debo de sumergir en su palabra profundamente y ser claro para cumplir todo el diseño que Dios hizo para mi vida y para su vida. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo los bendiga y me bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.